Buenas noches, iglesia. La paz del Señor Jesucristo y su gracia esté con su iglesia hoy. Vamos a seguir con la exposición de la segunda carta a los Corintios. Ya estamos en una de las últimas prédicas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12. Y hoy vamos a ver los últimos dos versículos, versículo 20 y versículo 21 del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Pero vamos a tomar la lectura desde el versículo 19. Segunda a los Corintios, entonces, capítulo 12, versículo 19, dice: ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halles tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desorden. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En esta última sección de la carta a los Corintios, Pablo va directo a los asuntos morales, trata directamente con los pecados que los corintios tenían. Desde ya la primera carta, como habíamos visto, él ya trató con temas como las divisiones o los bandos que había dentro de la iglesia, problemas entre miembros de la iglesia, y también trató con pecados de inmoralidad. Y esta era la tercera vez que Pablo iba a visitarle a los corintios, iba a ver cómo estaban con ellos, y como cualquier verdadero hombre de Dios, como cualquier verdadero pastor, la preocupación del apóstol Pablo en este caso era el bienestar espiritual de los creyentes en Corintios. Era el crecimiento, la edificación. Él estaba enfocado en la santificación de los creyentes. Esa era su total preocupación. Como dice la segunda parte del versículo 19, delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Ese era su propósito. Él quería la edificación de las iglesias, una edificación espiritual, un crecimiento en la santificación, un conformarse cada vez más y más a la imagen de Cristo. Ese era el deseo de este pastor, el apóstol, el Pablo. Muchas personas o iglesias tienen un concepto totalmente errado de lo que es un crecimiento de la madurez espiritual. Y muchas veces se preocupan más por la cantidad de personas o por asuntos mundanos de esta vida, como problemas económicos, enfermedades, asuntos familiares, problemas políticos y sociales. Se enfocan solamente en esas cosas que contribuyen solo a un bienestar temporal en este mundo, donde la iglesia, donde los cristianos solamente somos pasajeros, peregrinos en esta tierra. Pero nosotros, lo que encontramos en estos versos, o encontramos en la Escritura y al apóstol Pablo, a este apóstol del Señor, es un deseo del crecimiento, una edificación espiritual, una santificación era el deseo del apóstol. Y para eso, Pablo nos da acá
un elemento muy importante para que haya un crecimiento espiritual, para que haya una edificación en la iglesia en general y de sus miembros en particular. Y ese elemento tan importante es el arrepentimiento. Y de eso vamos a hablar en esta noche usando estos textos. Vamos a hablar de los pecados no arrepentidos. Pablo había escuchado de los corintios y los había exhortado, y aunque algunos se habían arrepentido de sus pecados, Pablo temía, su miedo, su temor era venir a la iglesia y encontrar aún esos pecados en la iglesia de Corintios. Él le dice, me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero. En otras palabras, le estaba diciendo, tengo miedo de encontrarles aún pecando en los mismos pecados y sin arrepentirse todavía, y que tenga que usar la disciplina, que es el tema que viene en la próxima. Y vamos a ver algunos puntos del arrepentimiento. En primer lugar, debemos saber que el arrepentimiento es algo esencial en el Evangelio. El arrepentimiento es la otra cara de la misma moneda. No se puede agarrar una moneda teniendo solamente, o agarrar una sola cara de la moneda. Las dos caras están juntas y son inseparables. Así es el arrepentimiento en el cristiano. Es algo esencial. No existe una salvación si no existe arrepentimiento. Nadie puede llegar a Jesucristo sin un cambio completo de corazón, mente y voluntad, que es lo que constituye el arrepentimiento. Es un cambio. Y sabemos que ese arrepentimiento genuino lo da el Señor a quien Él quiere. Pero debemos saber también que si una persona solo hizo una profesión de fe en Jesús y solamente afirma creer en Jesús, pero nunca se arrepintió ni se arrepiente de sus pecados, eso está mal, no está de acuerdo a las Escrituras. Y vamos a ver algunos textos, comenzando por Mateo 4:17, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15 decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y crean en el Evangelio. Lucas 13, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los apóstoles también hablaron del arrepentimiento. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hechos también, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 3:19 también dice Pablo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y en Hechos 11:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 17:30 también dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo le hablaba a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:21 y testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. También tenemos en la Gran Comisión Lucas 24 del 46 al 47, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos que siempre en la Escritura Dios mandó a que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. La humanidad entera se apartó del Señor. Cada cual de nosotros seguimos nuestro propio camino, dándole la espalda al Señor, quien nos hizo para Él y para su gloria. Pero Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan al Señor, el cual es amplio en perdonar, como lo vemos a lo largo de toda su palabra. Él envió a su Hijo Cristo para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. La salvación de tus muchos pecados puede ser librados por medio de la fe en Jesucristo si te arrepientes hoy de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo ahora y todos los días de tu vida. Sigue arrepintiéndote y creyendo en el Señor. Como vemos, el arrepentimiento es crucial en el Evangelio. Si nunca te arrepentiste, realmente nunca creíste en el Señor Jesús. Si nunca te viste como el más vil y miserable pecador delante del Señor, ese Dios justo, ese juez santo, si nunca te viste como un pecador y fuiste corriendo a Jesús y le dijiste, ten compasión de mí, que soy un miserable pecador, sálvame, perdóname, no quiero volver a pecar nunca más. Y a partir de ahí tu vida cambió. Si nunca pasó y nunca pasa eso en tu vida, no digas que crees en el Señor Jesús como tu Salvador, porque no estás viendo tu pecado. En Marcos 2:17 Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Acaso vemos a personas sanas ir corriendo a un doctor? Jesús le dijo, los que tienen necesidad son los enfermos, los que se ven como enfermos. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, aquellos que se creen justos, sino a pecadores. Así que a menos que veas tu pecado y te veas como un pecador, jamás tendrás la necesidad de ir a Jesús, jamás tendrás la necesidad de correr a Jesús. Mira tu pecado, vete como un pecador y corre a Jesús en arrepentimiento y fe. Él es amplio en perdonar. Él ha enviado a Jesús, quien vino, vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Hoy está ofreciendo su salvación a aquellos que ven su pecado. Así que vemos que es esencial el arrepentimiento en el Evangelio. Y como segundo punto, el malentendido del arrepentimiento. Algunos dicen que el arrepentimiento es tan solamente un cambio de mente en cuanto a quién es Cristo y quieren eliminar toda relación entre el arrepentimiento y el pecado. Un tal Tomás Contables lo definió así: el arrepentimiento es un cambio de mente y no un cambio en la vida personal. En el mundo en el que vivimos hoy, donde el pecado está avanzando cada vez más y continuamente está ejerciendo presión y queriendo meterse continuamente en la iglesia, y por eso muchas veces inventan falsas enseñanzas para acomodar la iglesia al mundo. Pero nosotros debemos velar, debemos buscar la verdad, debemos buscar esas escrituras que nos dicen y resistir a estos ataques a la palabra. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una enseñanza clara de lo que es el arrepentimiento.
Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Hechos 26:20 también dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las Escrituras continuamente nos muestran a hombres de Dios que se arrepintieron y cambiaron y se volvieron de sus pecados. No es solamente un cambio de mente, es un cambio completo en la vida de ese pecador. Pero también encontramos que los incrédulos son los que no se arrepienten. Las personas no regeneradas son las que siguen continuamente en su pecado. Y el primer paso para la santificación, para el crecimiento espiritual, es el arrepentimiento. Hermanos, los pecados son los que impiden el crecimiento espiritual de las personas, de los miembros y de la iglesia en general. Y debemos saber que pecado es todo lo que desagrada a Dios. Por lo tanto, nada de lo que desagrade a Dios puede contribuir a nuestro crecimiento, a nuestra santificación. Pablo, como un buen pastor, quería la edificación de la iglesia. Y por eso trata con los pecados para que se sigan arrepintiendo. Y por eso trata con los pecados para que sigan arrepintiéndose y creciendo espiritualmente. Y debemos saber que tanto la fe como el arrepentimiento no son solo una vez, solamente cuando creímos, solamente cuando venimos al Señor, nos arrepentimos y creímos en el Señor. El arrepentimiento es algo vital, es algo que tiene vida. La fe es algo de todos los días en el creyente, todos los días de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. Es una característica viva en el cristiano. El cristiano se sigue arrepintiendo todos los días, el cristiano sigue creciendo en la fe todos los días. Y en estos versículos encontramos una lista de pecados impenitentes que tenían algunos en la iglesia de Corintios, y Pablo quiere que ellos se arrepientan. Y este sería nuestro tercer punto. Los pecados impenitentes. Los pecados impenitentes son los pecados de una persona que no se arrepiente, que siguen estando ahí a pesar de los años, a pesar de las amonestaciones, de las exhortaciones, de verlo, siguen estando ahí. Y aunque muchos se habían arrepentido de su pecado, Pablo aún temía ir y encontrar a personas con los mismos pecados, impidiendo el crecimiento de ellos y el crecimiento de la iglesia. Y si los encontraba en esta situación, él también temía que ellos encontraran a un Pablo que ellos no querían. Un Pablo que en vez de venir con mansedumbre, tenga que venir con vara, con disciplina, con la corrección a estas personas que aún seguían en sus pecados. Y acá encontramos una lista de pecados, o encontramos dos grupos en esta descripción de los pecados. En la primera lista encontramos los pecados de peleas entre personas que tanto destruyen a la unidad del cuerpo de Cristo. Son pecados que provienen del egocentrismo, de la mundanalidad, que causa tantas divisiones entre las personas. Y en esto debemos tener mucho cuidado nosotros también en estos tiempos, en donde la sociedad cada vez está más individualista, cada vez más egocéntrica, y nosotros debemos velar, no nos debemos dejar influenciar por el mundo y
mantener la unidad entre hermanos en la iglesia. El primer pecado que nombra Pablo acá en esta lista es contiendas. Y se refiere a peleas, a rivalidades entre los hermanos. A veces creemos que esas peleitas que se dan entre hermanos no son nada y que las podemos dejar pasar. Hermano, eso es pecado. Tener rivalidades, tener contienda, tener peleas con un hermano es pecado y debemos arrepentirnos porque afectan a nuestra vida, afectan al crecimiento de la iglesia. Otro pecado que cita es la envidia. La envidia es sentir, dice, tristeza o pesar por el bien del otro. Y debemos tener en claro que la envidia está mal. Si sentimos envidia debemos arrepentirnos. Está mal, es un pecado. No debemos tolerarla. Es pecado y debemos luchar, debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y que nos ayude. La envidia te va a mantener paralizado, sin poder crecer y sin poder ayudar a otro a que crezca. Iras. Es la traducción de tumos, que significa rabias o iras violenta. Ese enojo que salta de un momento. Cuando alguien nos hace algo y nos enojamos y salta como una explosión. Eso es ira. Está mal. Debemos tener cuidado cuando alguien nos hace airar. Debemos tener cuidado con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, cuando nos hacen algo de no airarnos. Al igual que la envidia es una obra de la carne mencionada en Gálatas 5:20, que debemos luchar, que debemos controlar, es un pecado del cual debemos arrepentirnos. Luego tenemos divisiones. Dentro de la iglesia a veces se arman bandos, se arman grupos y se generan rivalidades entre grupos. Y hay actitudes y pensamientos de división que son más de intereses personales y egocéntricos que de contribuir a la unidad y al crecimiento de la iglesia. Debemos tener cuidado con este pecado porque puede ser y puede traer consecuencias muy graves hasta dividir a una iglesia. Y luego tenemos la palabra maledicencia. Y este es el típico chisme. El andar hablando mal uno de otro. El de andar difamándole a alguien. Hoy en día se toma al chisme hasta como un chiste. Y se dice, vamos a juntarnos a chismosear un poco. O, ¿qué chisme tenés hoy para contarme? Y debemos saber que es un pecado del cual debemos arrepentirnos, del cual debemos tener cuidado, porque es muy sutil. A veces estamos hablando y alguien nos comienza a chismosear y nosotros prestamos nuestro oído. O también a veces nos ponemos a chismosear. Hermanos, ese es un pecado. Hablar mal del otro y andar difamándole es pecado. Si se trata de un hermano, más bien deberíamos cuidarle, orar por él, ir a hablar con él. Y las murmuraciones es parecido a la maledicencia, al chisme, pero es un murmullo, es un susurro, una difamación calladita y sutil a la espalda del otro. Cuando hablamos sin nombre, pero damos a entender y estamos difamando al otro. Esto es pecado. Esto es pecado de la lengua, las calumnias,
las murmuraciones, estos chismes, constituyen un pecado contra uno de los 10 mandamientos que dice que no debemos pronunciar falso testimonio contra nuestro prójimo. Estos pecados surgen de la soberbia y son los que producen el desorden en la iglesia. Debemos tener muchísimo cuidado. Santiago 3, hablando de domar la lengua, dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. Un mundo de maldad, perdón. A veces un chismecito que largamos por ahí puede ser incontrolable, como una colilla de cigarrillo que a veces se tira al lado de la ruta y se arma un incendio. Y luego tenemos la segunda lista de pecados. Y son los 3 pecados que destruyen la pureza de la iglesia: inmundicia, fornicación y lascivia. Los 3 pecados se refieren a la inmoralidad sexual. Inmundicia se refiere en el Nuevo Testamento a pecados sexuales. En Gálatas lo da como obras de la carne también. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. La inmundicia es algo que caracteriza a los no cristianos. Como vemos en Romanos 1:24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La inmundicia sexual es algo que caracteriza a un no cristiano. La palabra fornicación es traducción de porneia, la fuente de la palabra pornografía, y se refiere a cualquier acto sexual externo al matrimonio o fuera del matrimonio. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Corintios 6:13, Pablo le decía a los corintios: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La fornicación también era algo que caracterizaba a los paganos en el mundo y no a un cristiano y no a la iglesia. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y después tenemos la palabra lascivia, que describe el pecado sexual público, desenfrenado. Algunos traducen a lascivia como placeres sensuales y otros traducen como vicios. Pablo en Romanos 13:13 lo relaciona con la glotonería, con la borrachera, con la lujuria. Y Pedro asocia la palabra lascivia en 1 Pedro 4:3 con la concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Y la lascivia también es una obra de la carne, como dice Gálatas 5:19, y también caracteriza a los no cristianos, a los no regenerados. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado con los pecados sexuales. En este tiempo que la pornografía y los pecados sexuales se está haciendo cada vez más común, debemos tener mucho cuidado, que está avanzando impresionantemente. Está metido en todas partes y se ofrece a tan solo un clic, a un paso. Está metido en las propagandas, en las películas, en todo. Así que debemos saber y tener en claro y recordar que cualquier acto de sexo fuera del matrimonio es pecado. Debemos recordar que la pornografía es pecado,
que la glotonería es pecado, que la borrachera, que la lujuria son pecados y debemos arrepentirnos y tener cuidado. Hermanos, este es un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados impenitentes. Pecados que sabemos que están ahí, de los cuales no nos hemos arrepentido, que sabemos que son pecados. Puede ser que no se hayan expuesto en esta lista, pero que sí tú conoces cuál es ese pecado. Y debes arrepentirte de ese pecado. Así como Pablo advirtió que si no se arrepienten de sus pecados cuando él iba a usar la disciplina, también nosotros encontramos que el Señor Jesús advirtió de las consecuencias de no arrepentirse a la iglesia en su carta a la iglesia que encontramos a las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Él advirtió de las consecuencias. A la iglesia de Tiatira le dijo en el capítulo 2, 21 al 23, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A la iglesia de Sardis le dijo el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. A la iglesia de la Odisea le dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús le reprendió a 5 de las 7 iglesias que albergaban pecados no arrepentidos. Las otras 2 iglesias no era que no tenían pecado, pero sí eran iglesias que se arrepentían. Hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros por medio de su palabra. Arrepiéntete de ese pecado impenitente y pide al Señor que te ayude a dejarlo. Este es un llamado al arrepentimiento. David dijo en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy puedes venir al Señor, arrepentirte de tu pecado y pedir a Él que te ayude. El Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hoy puedes confesar tu pecado al Señor y apartarte de Él, y Él va a tener misericordia de ti. Así que, hermanos, un cristiano no solo se arrepintió una sola vez en su vida, vino al Señor, hizo una profesión de fe y nunca más se arrepiente y nunca más sigue creyendo en el Señor. Un cristiano tiene una vida continua de arrepentimiento. Va descubriendo que hay pecado en él, se va arrepintiendo y va poniendo su fe siempre en el Señor. Una vida continua de arrepentimiento. Ese arrepentimiento, como vimos, no es solamente un cambio de mente en cuanto a quién es Cristo, sino que ese arrepentimiento impactó y sigue impactando en toda su vida en un crecimiento espiritual, en una santificación. El cristiano, aunque peca, se arrepiente y confía en el Señor. No es alguien que se caracteriza por el pecado, sino que es alguien que se caracteriza por alguien que se arrepiente y su vida va creciendo en santificación. Así que te animo a que mires tu pecado y que te arrepientas a él
y confía en el Señor. Por cada vez que mire tu pecado, mira 10 veces a Cristo. Él vino a morir por tus pecados. Él vino a salvarte. Hoy es el tiempo aún de salvación en el cual podemos arrepentirnos de nuestro pecado, poner nuestra confianza en Jesús para salvación. Y si hay aún pecado, si eres cristiano y aún hay pecados impenitentes, pecados que están ahí, te animo a que te arrepientas, que confíe en el Señor, que pida ayuda para abandonar el pecado. El pecado siempre va a impedir nuestro crecimiento espiritual, siempre va a impedir nuestra santificación. Así que, hermanos, gracias a Cristo por su compasión, por su misericordia de venir a salvarnos. Pero también tenemos advertencia del Señor de que si no nos arrepentimos, Él puede disciplinarnos porque nos ama. Y ese tema es el que vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere. La disciplina por los pecados impenitentes. No lleguemos al punto en el que Dios tenga que disciplinarnos, sino que arrepintámonos, confesemos nuestro pecado al Señor, el cual va a tener misericordia, va a ser amplio en perdonar. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ocuparte en nuestra santificación, en nuestro crecimiento espiritual. Señor, sabemos que tu palabra siempre va a producir el efecto para el cual tú la has enviado, Señor. Produce en mi vida límpiame, Señor, con tu palabra. Produce en mí arrepentimiento y ayúdame, Señor, a crecer espiritualmente. Ayuda a tu iglesia, Señor, a cada uno. Danos arrepentimiento, Señor. Sabemos que es tu obra. Usa tu palabra, Señor, para darnos arrepentimiento como iglesia. Y ayúdanos a crecer, a ser limpiados, Señor, a ser santificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.